La creación de Dios anuncia la llegada de un nuevo día. Te invito a empezarlo con un desayuno espiritual. Escuchemos juntos la palabra de Dios desde temprano. De lunes a viernes a las 7 a.m. hora centro, en el perfil de Facebook de Blanca Murillo. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Salmo 113:3. Bienvenidos a Desayuno Espiritual, buenos días a todos. Hoy vamos a estar continuando nuestra serie en San Mateo. Estamos ahorita en Mateo 21, así que vamos a ver lo que el Señor nos tiene preparados para esta mañana. Vamos a empezar con una pequeña oración. Padre, gracias por este día que nos has dado, Señor, de podernos reunir y poder llenar nuestros corazones y empezar esta mañana con tu palabra. Señor, te pido que hables a cada corazón, que seas tú ablandando partes que quizá hemos permitido que se endurezcan con el tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú ablandando todas esas partes de nuestro ser, que podamos recibir tu palabra con ternura, sabiendo que eres un Padre que corrige con amor. Te pedimos, Padre, que también nos ayudes a cada día poder representar la mejor historia, poder decir la mejor historia de nuestra vida, la historia de Jesucristo. Ayúdanos a caminar, Señor, en sus pisadas, a poder representarlo de una manera extraordinaria, de una manera con honor, que toda nuestra honra, toda nuestra alabanza sea para ti. Que nosotros te alabemos, Señor, con nuestra vida y que nos sintamos privilegiados que tenemos la oportunidad de hacerlo. Bendice este momento junto, llena nuestros corazones y guíanos cada vez en tu palabra, en la verdad, cada día más hacia ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, hoy vamos a estar en San Mateo 21. Este versículo es un poco largo, así que vamos a skipearnos algunas secciones, pero vamos a ver lo que el Señor nos tiene esta mañana. Así que vamos a empezar aquí con la primera sección. Vamos a estar en Mateo 21 del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad le conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Wow, yo me siento tan llena solo de leer con mis labios y escuchar estas palabras. Qué hermoso, la palabra del Señor es tan hermosa. Y tan profunda y llena de gozo. O sea, la palabra del Señor nos llena de gozo.
quiero que realmente en esta sección podamos ver que aquí estamos viendo cumplirse lo dicho por el profeta aquí en el 4, donde dice: decid a la hija de Sión que he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Wow, me encanta porque estamos viendo aquí el simbolismo. Sabemos que en ese entonces, o sea, alguien que venía como Salvador tenía que venir con su grandeza, tenía que venir en un caballo, algo, ¿no? Era majestuoso. Y me encanta mucho ver aquí la humildad de Jesús, donde Él viene a cumplir una profecía y no viene en un caballo fuerte, un animal de batalla con dominio, o sea, representa ¿me entiende? Este signo de fuerza, sino que Él viene representando al Padre. Estamos viendo que el caballo es representando a la humanidad, lo que la humanidad le había dado al caballo, digamos, ¿no? Este sentido de fortaleza y de dominio. Pero Jesús viene a representar al Padre, lo cual llena esta profecía, ¿no? Donde dice que Él viene manso, sentado sobre una asna. Y sabemos, bueno, como muchos quizás hemos escuchado anteriormente, una asna representa paz, humildad. Era como un sentido de identidad en la creación y no en el hombre, ¿no? Y vemos que la identidad en la creación es aún representando al Padre, y la identidad en el hombre obviamente es qué es lo que representa dominio, qué es lo que representa poder. Entonces Jesús no se conforma a la identidad y a lo importante que es las cosas del mundo, sino que Él representa al Padre y lo hace con mucha honra, mucha justicia. Yo creo que esto es algo muy bello que podemos ver en esta sección. También me encanta cómo en el versículo 9 se refieren a él: Hosana, el hijo de David. Hemos hablado varias veces en estos versículos donde cuando se le dice Hosana, hijo de David, es como que le estén diciendo el Mesías ha llegado. Entonces era este sentido de reconocimiento ¿me entiende? El pueblo de que Él era el Mesías. Entonces me encanta mucho aún que estamos viendo esto en acción. Quiero que también veamos aquí que aún vemos de que Jesús desafía la expectativa de Israel. La Israel espera, ¿me entiende?, que llegue Jesús y venga con, ¿me entiende?, fuerza de que va a vencer a la población romana o la ley, de la opresión que se ha causado. Entonces creo que este es como una gran enseñanza a nuestra expectativa comparado a la verdad de la palabra. Me encanta mucho esa sección, pero vamos a movernos a la siguiente, lo cual es versículo 12 al 17. Esta sección nos habla de la purificación del templo, así que vamos a leer. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas vinieron viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: sana al hijo de David, se indignaron y les dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionasteis la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad
a Betania y posó allí. Wow, bueno, esta sección realmente nos habla, es súper directa, lo cual nos está diciendo la esencia que era el templo y lo erróneo o realmente la identidad del templo fue robada y fue corrupcionada hasta cierto extent con los ideales del humano y de lo religioso. Entonces realmente esta sección número 1 nos está enseñando la gran importancia que era la iglesia o el templo, y vemos cómo es correccionada o es puesta en su lugar, en su verdadera gloria, lo cual es: mi casa, casa de oración será llamada. Y quiero pausar ahí porque qué gran palabra. Quiero que pensemos aún ahora que la oración es algo poderoso. Y lo vamos a ver aún en otra sección en este versículo, pero aún aquí quiero pausar y decir, aún aquí estamos viendo que la oración es algo poderoso. Y quiero que veamos cómo dice: mi casa, casa de oración será llamada. Quiero que nos tomemos un paso hacia atrás porque esto es algo que pienso que nosotros tenemos el privilegio, y lo he dicho muchas veces, de que el Espíritu Santo mora entre nosotros y que nosotros somos el templo de Dios, lo cual significa que somos la casa, somos el templo de Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí? Mi casa, casa de oración será llamada. Quiero que veamos que aún allí nos está llamando a este sentido de relación, no solamente de un lado donde nosotros somos hijos de Dios, sino de que Él es nuestro Padre, sino que nosotros tomamos la identidad que somos hijos de Dios. Así que me encanta mucho que aún aquí estamos viendo un préfisis o ¿me entiende? Algo adelantado de qué es lo que realmente estas palabras pueden significar o van a significar en nuestra vida ahora como cristianos. También quiero que veamos aquí algo muy hermoso, lo cual es ¿qué era la iglesia? ¿No? Porque pienso que ahora hemos pensado a la iglesia como algo externo, el templo como algo externo, y le damos mucha gloria y mucha honra, mucha reverencia al sentido de la iglesia, y hasta cierto extent nuestra identidad vive en la iglesia. Lo que nosotros hemos definido que es ser cristianos, o sea, salvados, y después esa salvación nos guía a una acción que es la iglesia y nuestro caminar, ¿no? Pero de muchas maneras llegamos, somos salvados y después es la iglesia, y después regresamos otra vez salvados y vamos a la iglesia. Entonces no se vuelve un círculo por completo, sino que paramos allí. Y realmente quiero que, ¿me entiende? Aún en este momento veamos este sentido de la iglesia y lo apliquemos aún ahora en nuestro caminar como cristianos, de qué es lo que significa esto. Porque la iglesia no se honora por ser un sentido o un principio externo donde hay 4 paredes. Esa no es la iglesia. Ese es el lugar de reunión. En griego, iglesia es eclesia, y la traducción exacta de esa palabra de griego a inglés o a español, como quieran decirlo, es literalmente asamblea o reunión. Es exactamente la traducción. Realmente lo que está diciendo aquí es que la iglesia es un lugar de reunión, pero que nosotros representamos esa iglesia. Quiero que piense todas las veces que usted va a la iglesia y usted canta y ve muchas personas, y realmente la iglesia se vuelve especial y se vuelve algo de significado porque las personas que moran adentro de ellas le dan ese significado. Claro, Dios como la fundación y obviamente el corazón, y obviamente nosotros como el cuerpo. Entonces pienso que esto es muy importante entenderlo. Tan siquiera para mi vida siento que me ha cambiado muchísimo de la manera que camino, de la manera que tengo mi relación íntima con el Señor, es saber de que yo soy la iglesia. ¿Y qué es lo que significa esto? Porque cuando la iglesia se va y ya acabó el servicio, está
súper silencio ahí adentro. Las luces están apagadas. Hay un silencio tremendo. Quizás apaguen el aire. Usted piensa de todas las cosas cuando algo ya es abandonado por un momento. Y es que la cosa de la iglesia es que permanece. Vive siempre. Y es porque quiero que registremos que la iglesia somos nosotros. El templo somos nosotros. Nosotros traemos a este sentido de la iglesia, nosotros lo traemos a su vivez, a que exista en el parámetro que el Señor le ha dado a la iglesia, o sea, eclesia, un lugar de reunión. No quiero que nosotros pensemos en la iglesia como un lugar externo. No quiero que nuestra identidad como cristianos viva, o tan siquiera yo en mi vida, siempre desde que, ¿me entiende?, he podido ver este sentido de la iglesia y lo importante que es el templo, o sea, mi corazón, este sentir de decir, no quiero que la iglesia, representar a la iglesia como un sentido externo, un principio externo, fuera de mí, porque ella vive adentro de mí, yo soy ella. Y entonces para mí me da como que un sentido de que cómo yo sirvo a la iglesia. O sea, yo he sido parte de ayudar que una iglesia abra, y el Señor me ha dado el honor de poder servir, poder poner esas sillas, poder asegurarme que esté limpio, de tener, ¿me entiende?, la hospitalidad, asegurarnos que hayan bebidas, ayudar con los niños. Y creo que me viene este sentido de decir, ¿cómo mantenemos la iglesia antes que llegan los miembros? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? La arreglamos. El templo lo arreglamos y nos aseguramos que esté limpio y sin mancha. Y pienso que hasta cierto extent le hemos quitado la esencia a la iglesia otra vez. Perdón. Le hemos quitado la esencia a la iglesia otra vez. Y siento que la palabra del Señor nos llama, ¿no? Viendo a Jesús, cómo Él entró a la iglesia. Y hay pocas veces que vemos la decepción o el enojo. Creo que estos versículos es uno de ellos, donde realmente estamos viendo de que es algo de reverencia. Claro que sí, la iglesia, el lugar donde nos reunimos es un lugar de honor, de reverencia. Pero quiero que pensemos cómo mantenemos la iglesia. Así mismo debemos de mantener este templo, porque este templo es la morada del Espíritu Santo. Es más importante este templo que esas 4 paredes, donde usted va y dice, soy cristiano, voy a la iglesia. Entonces pienso que es una sección muy bella y tiene, honestamente, tiene un gran principio que enseñarnos aquí. Bueno, vamos a continuar aquí en la siguiente sección, lo cual es la maldición de la higuera estéril. Yo sé que ahorita les acabo de decir la importancia de la oración, pero aún aquí Jesús viene y lo toma aún más profundo y nos enseña la verdadera raíz. O sea, siento que la oración pensamos, ¿no?, en pilares del cristianismo. Pero bueno, vamos a empezar aquí en el 18. Vemos, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis
esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¡Wow! Bueno, hablemos aquí de la oración y el poder de la oración. ¡Qué hermoso! Pero no solamente eso, cuando estaba leyendo esta sección creo que se me vino a la mente que aún anteriormente hemos visto de que Israel es referido como una higuera, es comparado como el fruto de una higuera. Por ejemplo, en Oseas 9:10 vemos que el profeta se refiere a los antepasados como los primeros frutos de la higuera. Y entonces no puedo, ¿me entiende?, negar de que cuando leo el versículo 19 me hace pensar como decir, wow, esta es la condición de Israel en ese momento, lo cual es viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, ¿ok? No halló nada en Israel, sino hojas solamente. Quiero que veamos, no ve fruto, solo ve hojas. Y esta es la condición de Israel. No vemos fruto. Vemos mucho religiosismo. Vemos cómo se ha dividido el pueblo. O sea, vemos bastantes cosas de que aún el evangelio distorsionado no a su verdadera gloria. Entonces me hace pensar de que aún aquí en el 19 estamos viendo la condición, nuestra condición humana, lo cual es ser solo hojas sin fruto. Es una gran palabra y quiero que realmente pasemos tiempo pensando en qué áreas siento que soy hojas solamente, en qué áreas el Señor tiene que podar para que empiece realmente la energía correcta en ese árbol, que se empiecen a dirigir en los lugares correctos. Porque a veces damos nuestra energía en los lugares incorrectos, entonces no hay fruto. Y esas áreas deben de ser podadas. No es fácil, es doloroso, es un proceso difícil, pero es el caminar y va a ser toda la vida. Me gustaría poder decir, va a pasar y después, bueno, yo lo digo como una chica joven, pero, ¿me entiende? Me imagino que aún, ¿me entiende? Personas que son muchísimo más y han pasado mucho, han vivido mucho más vida que yo, poder realmente ver hacia atrás y decir, wow, todas las cosas que han tenido que superar o que han tenido que sanar o que han tenido que vivir, yo me quedo como que wow. Así que vámonos a la siguiente sección, y realmente solamente para decir la importancia de la oración. Versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Me encanta mucho, nos habla bastante de lo que es la oración y lo importante que es que nosotros estemos anclados, que sepamos de quién es nuestro Padre, hijos de quién somos. Yo siento que cuando leo muchas de estas historias y pienso, wow, Dios hizo eso, o wow, Dios le habló a Abraham y Abraham hizo eso, y Dios le prometió a Abraham esto, y a Moisés, y a Isaac, y a Jacob, y todas estas historias, y digo, wow, este mismo Dios es el Dios que servimos, no es el Dios de estas páginas, es el Dios de hoy, el Dios de este momento, de esta temporada, de este siglo. Ese es nuestro Dios. La identidad de Él no ha cambiado. Nosotros sí, el tiempo sí, pero Él no. Ok, vámonos a la siguiente sección aquí. Vamos a esquipearnos la autoridad de Jesús cuando Él habla un poco del bautismo de Juan. Así que quiero, ¿me entiende?, que ustedes puedan leer en su propio tiempo, versículo 23 al 27. Vamos a ver la parábola de los dos hijos, y creo que esa va a ser la última sección que vamos a poder cubrir, pero ustedes pueden leer también en su propio tiempo 33 al 45, al 46, pero vamos a leer esta última sección, es la parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue.
Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo: sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les respondió: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentéis después de creerle. Paremos aquí porque, bueno, esta sección aún nos está dando muchísimos principios también que son muy lindos de decir aquí en el versículo. En el versículo 28 tenemos, y el 30 tenemos a dos hermanos, uno al cual Dios al que su padre le dice: ve, haz esto. Él inicialmente dice no, se arrepiente y va. El otro que dice: sí voy, sí padre, claro que sí, yo voy, pero nunca va. Entonces estamos viendo aquí honestamente este sentido de que el hermano número uno actúa en obediencia. Él inicialmente no quiere, pero se arrepiente y va. Aquí estamos hablando del arrepentimiento genuino. Cuando nos vamos aún al versículo 32. Y esto es donde nos dice: pero vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero veamos aquí: pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Así que estamos viendo un sentido de arrepentimiento genuino y la importancia que Jesús le está dando a este sentido de arrepentimiento. El pecado el pecado es obviamente el rechazo al evangelio, que lo estamos viendo súper obvio. Estamos viendo que otra vez este sentido que lo hablamos la semana pasada, donde el postrero se vuelve primero y el primero postrero. Y aquí nos dice que los publicanos, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces está diciendo: los postreros creen, los postreros hacen lo que tú no estás haciendo, o sea, el primero. Y porque la esencia del corazón, la creencia y el principio no es de que tú vas primero, sino que es la condición y la dependencia, la predisposición del corazón. Y el corazón de la ramera y de los publicanos estaba ahí. Ellos tenían hambre, así que ellos tomaron su pan. Pero vemos aquí que los primeros no. Así que Él les dice: es más que ellos van a entrar y ustedes no. ¿Por qué? No porque no creyeron inicial, porque Jesús viene a decir que gracia os doy. Es que ellos nunca se arrepienten, aun cuando ven. Aquí nos dice: y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. Así que no es el sentido inicialmente de nuestro pecado. No quiero decir que el pecado esté bien, porque no queremos tampoco aprovecharnos o abusar de la gracia, del amor. Y realmente pues es que ese no es el punto. Cuando nosotros estamos con Dios y caminamos este caminar de cristianos, de realmente tener relación íntima con el Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo es no fallarle. Y sabemos que lo haremos. Pero el deseo natural de nuestro corazón es poder servir y agradarle, de poder alabarle con nuestra vida, agradarle al Señor. Nosotros fuimos creados para alabarle a Él. Entonces creo que es algo súper poderoso aquí que estamos viendo aún en esta parábola, que son pocos versículos, pero tanto contenido. De decir: yo te amo, yo quiero tu corazón. Él sabe que nuestra humanidad es imperfecta, esta carne es imperfecta. Pero la decisión de amar, la decisión de seguir, esa es la que se arrepiente. No la carne. Primero viene el corazón
y del corazón actúa la vida. Del corazón vienen nuestras acciones, vienen las decisiones, como nosotros, vienen las costumbres, vienen todas estas cosas, pero nosotros queremos hacer costumbres, esto, lo otro, externo, y no queremos primero ver la condición de este templo. Limpiarlo, asegurarse que esté limpio y sin manchas, para que el Espíritu de Dios more. Así que espero que el Señor les haya hablado a su corazón. Yo sé que no pudimos leer toda esta sección, pero realmente ustedes pueden tomar un tiempo y leer 23 al 27 y el 33 al 46. Nos vemos la otra semana, el lunes con mi mamá y el viernes conmigo. Así que Dios me los bendiga, que tengan un gran fin de semana. Hasta luego.